de pronto en el itinerario de Dios puede ser la última oportunidad mía de estar presente en un encuentro internacional EAR. Alguna vez que hice referencia a mi antigüedad en EAS, algún EAS se gustó. Bueno, respeto el disgusto, pero para mí el haber sido tenido por Dios en cuenta a través de Antonio para participar en EAS siempre será un acto de gratitud con él. ¿Cuántos años tengo? Eso es bien difícil saber. Porque aquel astrónomo famoso, en la historia todos le preguntaron ¿cuántos años tienes? Yo he vivido tantos años. ¿Cuántos tengo? Los que me faltan, solo Dios lo sabe. Entonces, si en el itinerario de Dios, hasta que yo participe en otro encuentro, bienvenido sea. Si no, esta es mi despedida. Hablar del futuro de los EAS es bien difícil. Depende de la óptica que se adopte. Para mí, el futuro no existe independiente. Es futuro en la medida en que esté relacionado con el presente y con el pasado. Es una posibilidad, son opciones, son ilusiones, son anhelos que se pueden realizar o no. Yo esta intervención la hago agradeciéndole a Dios el haber tenido esta opción de vida y el recuerdo de Beatriz que me acompañó en esta aventura de iniciar las comunidades con matrimonios en EAS en el mundo. Año 1961. Quiero hacer alusión entonces a ella, porque sin ella yo no estaría aquí. Y aludo a los agradecimientos también de quienes en una u otra forma han contribuido a que yo sea Juan Fernando Mesa hoy. Y hago memoria de algunas personas en concreto. Yo me formé con los jesuitas y particularmente con un profesor, un jesuita croata, científico, filósofo y teólogo, eminente. Estudió física ondulatoria en Alemania, discípulo de Pichula en biología, etc.
fue mi profesor de filosofía. Me hice amigo de él y luego amigo para siempre hasta que él murió. Expulsado de Croacia por los nazis y luego por los comunistas. Ciudadano del Vaticano, lo ubicaron en Medellín finalmente y tuve esa gran oportunidad. Entre otras cosas fundamentales, me enseñó algo, la teología del discernimiento, a partir de San Pablo. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y eso me marcó de por vida y en mi conducta constante. Y Antonio Hortelano, un redentorista, se atravesó también en mi camino. Fue predicador en la gran misión dentro de los predicadores europeos que fueron a Medellín, en lo que el arzobispo Tulio Botero Salazar organizó como la gran misión. Y a mí me tocó organizar el trabajo de Hortelano en las facultades humanísticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allí lo conocí, lo traté. Me llamó la atención que las intervenciones de él sobre la realidad de la Iglesia contemporánea siempre la ubicara en el contexto de la evolución histórica. Y eso me atrajo mucho, porque entiendo los procesos. Otras personas que han influido en mí, señalo por lo menos algunas, mis dos abuelos, el materno y el paterno. El uno, historiador, a ninguno de los dos lo conocí personalmente, porque fallecieron mucho antes. Uno, historiador, uno de los fundadores de la Academia Antioqueña de Historia, y el otro, artista de la madera. Y ahí influyó en mí por mis aficiones a las artes plásticas. Y dos personas, Joseph Louis Lebré, que hizo un estudio sobre el desarrollo integral de Colombia, francés, de la zona de Bretaña, fundador del movimiento Economía y Humanismo, una nueva filosofía del desarrollo, y Dios me permitió entrar en comunicación personal con él. Lebré es uno de los prácticamente colaboradores del Papa en la encíclica Populorum Progressio. Sus orientaciones repercutieron en mí, siguen repercutiendo en mí. Esto, preámbulos que parecen ajenos al tema, no lo son. Porque, como decía al principio, el futuro no existe en sí. Y para afrontarlo lo tenemos que relacionar con el pasado, con el presente. Y hay unos presupuestos para poder actuar y unos presupuestos para poder ser ideas también.
En la universidad donde yo en la ciudad donde yo me formé, ahora les dio por usar un eslogan: Universidad sin límite. Un EAS, yo y un amigo que fue vicerrector académico de la universidad, le estamos planteando a la universidad que cambie ese eslogan. Nos hemos dirigido al Consejo Directivo General haciéndole unos planteamientos. Esa reflexión que ellos, otro sociólogo y yo, que fue directivo de la educación en Antioquia y en la universidad, y me sirven para esta ocasión. Infinito. ¿Hay algo infinito en lo humano? ¿Hay algo infinito en el cosmos? ¿Hay algo infinito en la humanidad? No. Solo Dios es infinito. Solo Dios no tiene límites. Los contingentes, los seres contingentes, todos tenemos límites en todos los sentidos. Incluso donde se borran los límites, desaparece la ética, desaparece el derecho, etc. Porque Dios, dice el Génesis, le puso límites a la humanidad. Puedes comer de todo menos de este árbol. Y si comes de ese árbol, perecerás. Y comimos de ese árbol. Antes y hoy comemos de ese árbol. Y otro derivado de esto, hay un médico, historiador y filósofo español, Pedro Laín Entralgo, de quien recojo un enfoque: el ser humano es un ser menesteroso. Y eso se nos olvida frecuentemente. Menesteroso no es únicamente. ¿Recuerdan una foto que hay de un mendigo que puse allí? Ese es un menesteroso, pero todos somos menesterosos. Todos. Necesitamos de Dios, necesitamos de la naturaleza, necesitamos de los demás. Este punto del ser menesteroso es muy importante para entender a EAS. Si partimos de la base de que somos sin límites, soberbia humana que nos condujo al pecado, como diría Antonio Hortelano, empecatados. Hay sectores, y lo digo por experiencia propia, y recuerdo un sacerdote que alguna vez en una reunión de EAS en Medellín llegó a decir que Jesucristo no había hablado del pecado, sino del amor. Entonces, ¿por qué nos invita? En Marcos lo dice, que empezó su caminar en la predicación
invitando a que asumiéramos la buena nueva y nos convirtiéramos. Otro elemento de juicio de cara al futuro, la conversión. La conversión, proceso constante, no de un día únicamente, constante, es diario. Entonces, si yo miro el futuro de los seres, señalo, tenemos que tener la humildad de la conversión. Reconocernos que nos equivocamos. Si EAS no asimila en profundidad, disminuye su futuro positivo. Y esto me permite hacer una anotación. Una de las cosas que lo sea de cara al futuro debemos implementar mejor, sistemática y metódicamente, es el proceso de evaluación. Yo en cada encuentro internacional a los cuales he asistido, casi todos, siempre me cuestiono los famosos informes por países. Porque se repite, se sigue repitiendo la misma modalidad. Todos, magnífico, vamos muy bien, excelente, hacemos esto, a lo sumo permiten ver algo de lo que es la evaluación de la eficiencia. ¿Cuántas cosas hemos hecho? La eficiencia del recurso humano. Pero no he visto a fondo que afrontemos la evaluación de la eficacia. Eficacia, eficiencia. Recuerdo una reunión en Bogotá con el Ministerio de Salud Pública, donde estábamos planeando, perdonen la redundancia, planeando el plan de salud. Y entonces cayó este tema, eficiencia y eficacia. Y les puse un ejemplo. Si yo, para buscar la inmunidad de la población, aplico 10 millones de vacunas para cualquier patología, estoy midiendo la eficiencia. Ahora, ¿qué efecto produjo la vacunación? Si por cualquier evento todas esas vacunas aplicadas estaban vencidas, ¿qué pasó? Perdimos todo el esfuerzo. No hubo inmunización de la población. Estaban vencidas, fueron inocuas. Tenemos que marchar en el futuro para mejorar, para medir, diagnosticar si la comunidad realmente ha producido hombres nuevos en Cristo, conforme al planteamiento de San Pablo. ¿Me ha cambiado o no me ha cambiado la comunidad? Eso es eficacia. ¿Por qué? Porque nos tenemos que constantemente preguntar por qué y para qué surgen las comunidades. Un grupo de amigos para pasarla bueno, o para reunirnos, o para vernos. Bueno, eso no es EAS. Yo pongo caricaturescamente el ejemplo.
Pablo Escobar, el bandido mayor de Colombia, se reunía cada rato con sus amigos y hacían hasta parrandas, la pasaban bueno. Pero entonces por eso traigámoslos a ellas, porque son muy buenos amigos. No, lo vinculante, y es uno de los documentos que aportó la comisión de delegados, el núcleo fundamental está en la adhesión a la persona de Cristo vivida comunitariamente. Entonces, esa comunidad del futuro tiene que preguntarse: ¿cómo compruebo que valió la pena tener la comunidad para transformarme en ser humano nuevo, según el planteamiento de San Pablo? ¿Qué dirían ustedes, en pocas palabras, para qué existen las comunidades? El modelo, mirando la historia, el proceso, y esa es otra de las insistencias, que EAS aprenda a ver progresivamente. No quiero decir que no haya nada de esto, que vamos a partir de cero, no, que lo mejoremos, la perspectiva del proceso, no de los actos aislados. Los actos aislados no diagnostican la realidad. Entonces, para el futuro debemos avanzar mucho en perfeccionar la manera de percibir en términos de proceso. Voy a poner un pequeño ejemplo. Yo le estoy hablando de los posgrados en salud pública, donde ya me jubilé, le estoy hablando de los de hoy. Pongo un pequeño ejemplo. Si yo tengo el hospital A hoy con 50 camas hospitalarias y tengo el hospital B con 50 camas, cuando yo me limito a ver eso, puedo incurrir en un gran error, pensar que el hospital A y el hospital B son iguales, están en la misma situación. Pero si lo miro como proceso y veo que 10 años atrás el hospital A tenía 5 camas y hoy tiene 50, es una dinámica muy distinta a si miro el hospital B, que 10 años atrás tenía 100 camas y hoy tiene 50. No es lo mismo. O es lo mismo. El uno va en crecimiento y el otro va en involución. Y entonces se tiene uno que preguntar: ¿y por qué el uno? ¿Cuál es la causalidad? ¿Cuál es la etiología de las causas de que el uno progrese y el otro decline? En nuestras comunidades debemos pensar de cara al futuro en esa perspectiva. ¿De dónde venimos, en qué estamos y hacia dónde vamos? Entidad que no se autoevalúe, entidad que no fortalezca la autocrítica, acaba hundiéndose por soberbia en la aniquilación. No nos podemos contentar de cara al futuro con una serie de estereotipos que vamos acuñando. Amistad por siempre, pase lo que pase. Ah, sí, qué bello, muy bello.
real. ¿Cuál es la realidad? Siempre cumplimos eso. Yo conozco casos muy dramáticos en EAS, donde estamos muy lejos de la realidad. Toda evaluación es una confrontación entre el modelo y la realidad. Y no nos podemos refugiar en el modelo para justificar la realidad. Confrontarla con humildad, con sinceridad. Para siempre. Y eso, recuerdo una vez en Medellín que traté de hacer una encuesta y entre los datos que pedía era la edad de las personas, composición etaria, algo es tan elemental. Oiga, y el lío que tuve con una pareja porque pregunté la edad. El temor a revelar la edad, cuando la edad habla por esto. ¿Y cuántos años tiene? Uy, qué atrevimiento. Pase lo que pase. Entonces, no nos limitemos únicamente a las frases estereotipadas. Ahondemos en el análisis, porque ya lo dije en una reunión anterior en este encuentro. Si yo voy a un médico, porque tengo una dolencia, y el médico me dice, miremos el futuro, no nos quedemos en el presente y el pasado. Yo no me ocupo del presente y del pasado. ¿Cómo puede diagnosticar qué es lo que tengo y por qué lo tengo? Yo salgo corriendo de ese consultorio. No me sirve ese médico. La anamnesis indica que, a ver, ¿quién es el paciente? ¿Qué factores ha tenido para explicar el presente y poder con el diagnóstico hacer la terapia de futuro? Piense que lo que estoy diciendo son verdades de perogrullo. Alguna vez cayó en mis manos un librito de un presidente de Colombia, ya hace mucho tiempo, del siglo XIX, de Ospina Rodríguez, verdades de perogrullo. Y resulta que creemos que las verdades de perogrullo no son importantes. A San Agustín le preguntan una pregunta sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Yo sé qué es el tiempo. Me preguntan y no sé explicarlo. Complicadísimo el fenómeno del tiempo. Entonces muchas veces las verdades de perogrullo deben investigarse a fondo para descubrir qué es eso del tiempo. Ya lo dije en una reunión anterior, uno de los temas que la comisión de delegados reflexionan pues sobre el tiempo en EAS. Cuando cumplimos 50 años de EAS en América, en Medellín, vino Virginia López, una de las cofundadoras de EAS, a Medellín y nos dio una conferencia sobre el tiempo. Muy buena, excelente. Y una persona, incluso con un grado de impertinencia fuerte, esa era la personalidad de ella, dijo que para qué perdíamos el tiempo ocupándonos de ese tema si todos lo sabíamos. Y
cuando consideramos el tiempo, señalo otro aspecto para el futuro de los SEAS. Si miramos como evolución en el tiempo, entonces se plantea un asunto muy importante. Lo que somos hoy en el mundo es resultado de un proceso de miles de años de historia humana y de prehistoria. Va evolucionando el conocimiento, las tecnologías, va acumulando y eso permite los nuevos avances y los nuevos retrocesos. Y el mundo está cambiando frecuentemente. Uno de los desafíos entonces que tienen los SEAS del futuro es enfrentarse con la realidad. No únicamente en ese instante, sino en el proceso. Y hay que preguntarse, como toda sociedad, como todo grupo, como toda persona, de lo que ha pasado, ¿qué escrutinio hago? ¿Con qué criterios hago ese escrutinio? Para poder saber qué debo conservar y qué debo cambiar, qué debo conservar, qué debo erradicar y qué elementos nuevos debo incorporar, qué innovaciones. En ese examen va uno encontrando las correcciones, la terapia grupal, la terapia comunitaria. Si no lo hacemos, si despreciamos la historia, si decimos no queremos mirar al pasado, entonces no hay diagnóstico, no hay corrección de grupo, de comunidad. ¿Quién no ha cometido errores? Que tiene la primera piedra, nos dice el Evangelio. Yo les pregunto también, Eneas, ninguno ha cometido errores. Ninguno. Tire la primera piedra. Eso requiere humildad. No hurguemos el pasado, no tocamos presente, lo que vale la pena en el futuro. ¿Cómo puedes construir futuro sin examen previo para diagnóstico? Esa posición es muy frecuente en el mundo de hoy. Hay que ser positivos, positivos. Nada de lo negativo. Esas frasecitas, esas actitudes, esas conductas, es uno de los retos que tenemos que corregir. Todos. Incluso, fíjense el trasfondo. Si asumiéramos una conducta de negar el examen del pasado y del presente, tendríamos que cambiar el mensaje de Cristo. Así ni más ni más. Porque el mensaje de Cristo incluye el sacramento de la confesión, de la reconciliación, ¿o no? Y para practicar bien
el sacramento de la confesión. No se necesita algo que en el catecismo de Astete llamábamos, ¿cómo? Examen de conciencia. El examen de conciencia es, mire el futuro nada más. A ver, ¿cómo es tu vida? Eso, vinculándolo a ellas, me hace recordar en una conversación con Antonio Hortelano, de las tantas que con él tuve, el perfil que se fue identificando en ese modelo de vida EAS. Tuvo la oportunidad de mostrárselo a un teólogo suizo muy conocido, Urs von Balthasar. Lo vio Balthasar, un gran teólogo, sin duda, discutido por algunos, desde luego, como toda persona que vale la pena discutir por más de uno. Pero von Balthasar dijo que el modelo de vida es allí, que hemos cristianizado en lo que llamamos el ideario, es el mejor aporte a la Iglesia contemporánea. Eso me lo contó Antonio. Ahora, von Balthasar hace una observación. Esto, mirando el ideario, advierto que no conozco cómo viven los niños. Y ahí está el meollo. Una cosa es lo que planteamos en la teoría de la doctrina y cómo es el acercamiento o la distancia de su mujer. La confrontación del modelo con la realidad, necesidad de que avancemos en ese proceso. Y a esto se oponen muchas cosas. No es fácil. Hay muchos obstáculos. Uno de ellos, el orgullo. El orgullo por la gestión que yo he adelantado, que no admito que alguien me la critique. Tuve que acertar en todo. No tengo piedras para tirar por los errores cometidos, ni admito que me tiren piedras. Si vamos por el camino del orgullo en el futuro, nos perdemos. Nos perdemos. Los jóvenes. Yo recuerdo muchas reuniones con ellas y ya se volvió un estribillo. Es que no tenemos jóvenes. Es que ¿por qué no tenemos? Es que no entendemos. Es que una angustia por no tener. Hubo un momento donde tuvimos grupos de jóvenes. Y habría que revisar por qué hoy no tenemos grupos juveniles en todas partes. Hay algo importante cuando uno mira. Cuando empezamos a caminar en ellas, al principio bajo la autoridad carismática de Antonio, hasta que se fue configurando, sobre todo en 1974, Valle de Bravo, la primera formulación adoptada por ellas nosotros. La cosa era muy templada. Los parámetros que nos fijó Antonio a nosotros para formar la primera comunidad de matrimonios en el mundo
nos exigía que fueran personas menores de 35 años. Segundo, que fueran profesionales universitarios. Entonces, yo recuerdo que invitábamos, ve y cuéntame, ¿dónde hay de esto? No, esta era la primera en el mundo. Bueno, eso ha ido cambiando, pero los jóvenes, ojo, fíjense que estoy del futuro al presente, al pasado, del pasado al presente, al futuro. Con los jóvenes. Los complejos personales, culturales, que hacen parte de nuestra personalidad, muchas veces se convierten en el obstáculo. Allí en Madrid, hace unos años, hubo un congreso convocado por Naciones Unidas sobre la tercera edad. Tercera edad. Porque, ojo, no podemos decir viejos, no podemos decir ancianos, eso es fatal. Es un irrespeto. La Biblia debe ser muy irrespetuosa cuando se refiere a las canas de nosotros los ancianos. No. Si yo tengo una actitud, personalidad, de que me siento viejo y trato de ocultar lo que en psicología social llamamos el personaje mágico. ¿Cómo puedo yo entrar en una relación productiva con los jóvenes? Asumir varias actitudes. Jugar a ser jóvenes, jugar a ser niños, para supuestamente seducir a los jóvenes y a los niños. Es que yo me siento, te comprendo, no es que tú, y habla por ellos, y hasta finge presentar las necesidades y deseabilidades de ellos, como se siente tan niño, así tenga 80 o 92 años como yo ya me hace. Si seguimos jugando con los jóvenes a ser jóvenes siendo viejos, no tenemos ninguna posibilidad de creer. Y a propósito de los jóvenes, volvamos a la historia. La historia de los seres es muy importante si la aprovechamos como lección de vida. Cuando empezaron en París, ese era el proceso de ir configurando el modelo de vida de ellas. Y ahora me refiero a eso, más detenidamente. Entre otras personas, hubo una conversación con Lustiger. Y en unas versiones que he oído y leído también con el arzobispo de Madrid, y ambos coinciden. Lustiger, arzobispo de París, judío converso, personaje muy importante, sin duda. ¿Y sabe qué consejo le dio? A los jóvenes planteles, retos fuertes. No se vayan con disfraces, con suavidades. Planteles, retos fuertes. Unos dirán que no, y eso
algunos se quedan, esos son los que valen la pena. Oiga, yo recuerdo un encuentro de jóvenes, de X, hicieron un encuentro de jóvenes, y la instrucción que le dieron a ese encuentro de jóvenes: no les hablen de religión ni de Jesucristo, que eso después se lo vamos soltando. No solo es manipulación y respeto, eso no condujo a nada. Antonio en eso era fuerte. Encuentro, 15 días. Recuerdo un encuentro en el Peñol. Jóvenes, dizque para 15 días encerrados, trabajándole fuerte, al estilo de Antonio, que en su contenido y en su expresión iba al grano. Y tuvimos jóvenes. Ya después vinieron las otras tácticas de suavidad, que no hay, es que el mundo de hoy, es que hablar de compromiso en el mundo de hoy, eso no cala, porque la gente no quiere. Es que los jóvenes de hoy no, tienen otra mentalidad. Vean, les cuento anécdotas que nos sirven para el futuro. En las célibes de Medellín hubo una persona que luego fue a París a estudiar psicología. Ella después se retiró de ellas porque no encontró la respuesta que ella buscaba. Todo era el estilo de, es que el mundo de hoy. Esa que a los jóvenes no les atrae, que a los jóvenes ciertos valores no. Esos son autojustificaciones. Autojustificaciones. Esta mujer, ella joven, fiel, ella ser libre, comprometida. Esa línea se acabó. Lo que hace no Isabelita. Yo me he preguntado muchas veces por qué se acabó. ¿Qué pasó? Es que no hay clientela. Pues esta muchacha, cuando regresó de París, con su convicción de virginidad comprometida, oiga, qué mensaje. Virginidad en el mundo de hoy. Comprometida. Pues, donde dicen que no habían vocaciones porque el mundo de hoy, los jóvenes de hoy, formó ella una institución donde el pilar central era la virginidad consagrada y consiguió múltiples vocaciones. Y en él decimos que no hay, a los jóvenes no se les puede plantar el modelo de vida, el compromiso. La sociedad contemporánea tiene una cultura muy peculiar. Entendámosla para saber por dónde debemos caminar para el futuro. Fíjense, por ejemplo, cómo ha avanzado la ciencia, la tecnología de la robótica. La robótica, en el fondo, ¿qué busca? El mínimo esfuerzo humano. Se sustituye a la persona y se le programa el trabajo de una máquina para evitar ya
Antes en el automóvil teníamos que hacerlo así, ahora para que subiera el vidrio. Ahora, listo, sube el vidrio. Mínimo de esfuerzo humano. Y la cultura simultáneamente, por otro lado, le está recalcando, haga mucho ejercicio, porque la salud requiere ejercicio. Vienen los mensajes contradictorios de la cultura. Y nos acogemos a uno de esos mensajes, a una cara de los mensajes, y nos equivocamos. Los jóvenes sí serán tan lejanos de la religión, tan impermeables al mensaje cristiano, tan impermeables al compromiso. Yo no creo eso. Un sacerdote de Medellín, en un convenio que hay entre la arquidiócesis de Medellín y una arquidiócesis en Francia, es intercambio de sacerdotes. Y uno que fue párroco, que fue de Medellín, allá, a colaborar, entre otras cosas, llegó y le encargaron simultáneamente 8 parroquias. 8 parroquias, porque no era párroco. Era párroco de 8 parroquias. Era un párroco itinerante. Bueno, y le pregunté ya cuando regresó, ¿qué me llamó la atención? Me llamó la atención que los grupos que están creciendo en la iglesia son los grupos más fuertes y más unidos. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Yo confío en que me dijo la verdad. En su arquidiócesis, los grupos más fuertes. Y vino yo a Medellín el otro día, incluso yo tomé varias fotos. Asistí a una Eucaristía en una parroquia de Medellín, donde estaban los caballeros de la Virgen. No son ni mucho menos una agrupación de suavidad en el mensaje. Y me encuentro con una cantidad, ellos se visten militarmente, ¿no? Y calculé el promedio, y de un promedio de bajo, jóvenes. Es que ellos llegan con la idea de que en el mundo de hoy no hay que decirle nada a los jóvenes de compromisos fuertes. ¿Por qué atraen ellos tanto? Acaban de construir casi una catedral en el campo, en España. Una iglesia grandísima, brillantes, en todo sentido. Entonces, porque nosotros, con esos mensajes tímidos, suavizantes, light, no conseguimos jóvenes. Porque otra cosa es en qué nos vamos a inspirar de cara al futuro. Lo sé. También vuelvo a mirar al presente y al pasado. Cuando empezamos a caminar en EAS, y yo por lo menos, hace 63 años, bueno, ya ella llegó a la plenitud, gracias a Dios. Uno de los énfasis era el para qué son estos comunidades. Y era muy claro, o sea, el núcleo esencial es el anuncio de la paz.
de la palabra hasta los confines del mundo. La evangelización. La evangelización. Nos preparamos todos suficientemente para la evangelización. En el caso de Medellín, cuando empezamos a caminar en ellas, le propusimos, Antonio y nosotros, al arzobispo Tulio Beteta, que en la Universidad Pontificia se abriera un área para la enseñanza de teología que no la tenía la universidad, y se abrió esa área de teología. Y 6 de los que estábamos empezando a caminar en ella, estudiamos la teología todo el siglo. Hoy en los programas, en los planes, no encuentro yo ese afán por estudiar la teología. ¿Por qué? Si es tan clave en unas comunidades cristianas comprometidas, ¿por qué hemos declinado en el propósito de avanzar en la profundización de la fe? Allí, miro el futuro, creo que tenemos que sacar una lección. Hay que incrementar, no digo que no existe. EAS es fuerza humana o fuerza divina. Fuerza humana, fuerza divina. Entonces, muy bien. De hecho, no en el ideal, sino en la realidad. ¿A qué le damos prioridad? ¿A la fuerza humana o a la fuerza divina? ¿Dónde las ponemos a esta altura? ¿A esta altura o a esta altura? Ya en la conducta habitual, ¿dónde la ponemos? Ya cuando empezamos a buscar caminos, qué hacer con esto, qué hacer para la promoción, etc. Yo he visto que a veces que el día de vida es muy bajito, entonces buscar mecanismos para, no para convencer, sino para constreñir al Papa. Saquemos la lista, publiquemos cuánto contribuye cada comunidad, cuánto contribuye cada país, etc. Depende de donde ubiquemos las fuerzas, la cosa va a variar. ¿Por qué no damos el día de vida completo? Porque nos falta convicción, porque no hemos sido dóciles a la voluntad divina, porque nuestra vida es débil. Eso es un indicador de la debilidad que tenemos. El dicho de Pepín, yo no sé cuánto ganas, si sé cómo vives. Entonces, hay que trabajar más en el futuro para formarle la convicción para que dé los frutos de vida. Los frutos son indicadores del vigor de los árboles. Si el árbol es débil, no da frutos. Y hay que cortarlos como la sal. Lectura de la Biblia en el futuro.
Eneas. Vamos a fomentar la lectura individualista, donde yo me he formado un yo ideal, un estilo de vida, y entonces acudo a la Biblia a pescar frasecitas que me apoyen mis propósitos, o vamos a ir a la Biblia a ver cuál es la voluntad divina. Yo opto por la segunda, a pesar de todas mis debilidades y fragilidades. La Biblia hay que leerla con honradez cristiana, no como un recurso para sacar adelante mis propias deshabilidades. Fíjense también el campo de las alianzas en el futuro. Nosotros podemos ser muy pocos, pero somos muchos. Miremos la historia de la comunidad eclesial. Cuando estuvo Cristo, ¿a cuántos llamó finalmente? Creo que eran 12. Y uno lo traicionó. Somos muchos en comparación a 12, ¿o no? Entonces, ¿por qué? Es verdad que las épocas cambian, pero yo prefiero una persona realmente convencida que aplica su inteligencia, su voluntad y su actividad y su afectividad las 24 horas de cada día a uno que le dedica la actitud a uno verdaderamente. Entonces, este movimiento no es movimiento, es un estilo de vida. No es para ir con los mínimos. Quisiera soñar un grupo, así sea reducido, vigoroso en el compromiso cristiano, vigoroso en el compromiso real. Es mucho más efectivo. Llegamos, hacemos promoción, enganchamos gente, venga que ustedes hicieron, cualquiera que sean las condiciones frescas. ¿Cuánto duran esos grupos? ¿Cuánto duran las comunidades? Es lógico el declive. A mí no me asusta el declive. Sí es de fantasía. Pero si lo seas de hoy, lo somos por inercia, nos acabamos. Nos acabamos. Pero si es la convicción, aunque seamos pocos, entonces acudo también a mirar el pasado, un poco remoto, la época de Israel. Acuérdese que la historia de Israel tuvo momentos en donde fueron al exilio, expulsados de su propio territorio. Esos restos de Israel fueron la clave para Jesucristo. Es lo que se ha llamado la teología de los restos. Miremos la lección de Israel. Si nosotros somos el resto, movidos por la voluntad de Dios, dóciles a esa voluntad, ellas progresarán. Si somos el resto, por vía de la extinción, por vía de la inercia, esto desaparecerá.
A Gamaliel, los Hechos de los Apóstoles, era ya San Rodrigo, porque estaba persiguiendo a los cristianos nacientes. Y tranquilo, si es voluntad de Dios que este grupo está, si es de la voluntad de Dios, no desaparecerá. Si es humano, desaparecerá. Yo diría lo mismo. Si encarnamos la voluntad de Dios, esto sigue. Si encarnamos los caprichos humanos, esto es. ¿Qué existen los eras? Para evangelizarnos y evangelizar, porque hubiera la evangelización dentro de la Iglesia Católica hasta los confines del mundo. Entonces, en los planes, en los proyectos y en las evaluaciones, no, porque en los informes no prevalece proyecto de evangelización que lo sea, porque en muchos informes no aparece siquiera cuando es la clave de esta comunidad. ¿Cómo nos estamos evangelizando? ¿Cómo estamos construyendo la evangelización? Han hecho muchas alusiones a la parroquia. Sí, hay que trabajar con los parroquias, ninguna. Pero, ojo, EAS no es un grupo parroquial. EAS es supra, o mejor, está al margen en eso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Primero, porque el peso de la promoción, etcétera, tiene que estar en nosotros, no es al efecto de fuera. Segundo, nosotros constituimos grupos con base en un compromiso de por vida. Tercero, en el fenómeno urbano contemporáneo hay una alta movilidad espacial. Las familias van cambiando de residencia, de ciudades y hasta de países. Entonces, si es un grupo parroquial, ¿cómo funciona eso? ¿En qué queda la fidelidad del compromiso si es amigos para toda la vida en Cristo Jesús? Estamos hoy, lo hemos visto, Lorena, del Salvador, quería ir a Europa, acabó en Ávila, en España. De pasar por la idea de Luxemburgo. Entonces, si es parroquial, ya ella deja de ser del grupo, porque ya vive en Europa. Entonces, el mismo compromiso y la movilidad en el espacio de la familia hay que tenerlo presente. Y sobre todo, la autonomía y la identidad. Alianzas, sí, manteniendo la identidad. Alianzas con la parroquia, alianzas con los. Adscripción, no. Anexión, no. Antonio Telano, ¿cuántas veces hablé con él?
sobre este tema. Piense que Antonio Orteñano, siendo redentorista, nunca planteó que fuéramos anexados a la comunidad redentorista. Más aún, en el proceso de formación de Vidal, cuando estaban en Pakistán, ¿cuántos mantuvieron contacto con la comunidad del SED, del comunismo, con los hermanitos de Foucault, etcétera? Ustedes saben la historia. Alrededor de 6, 7, 8 agrupaciones, inclusive una de arte y religión. Y de eso fue tomando aspectos. Él los incorporó, fue tomando aspectos. El otro. Fue tomando aspectos que los integró no en la utopía de Antonio, sino como miró Antonio la utopía de Jesús, influyendo varios las marchas a la catedral de cada agrupación aprendió, de los hermanitos de Foucault aprendió y incorporó una característica olvidada en muchos eras. En eso se insistía mucho al principio. Hoy nunca más he oído esa insistencia. Vida austera. Vida austera. Aunque tenga abundancia de bienes, porque la abundancia de bienes debe ponerse al servicio de la sociedad para el desarrollo integral. Entonces, en ese futuro, vamos rescatando apertura de influjos, con autonomía como sociedad privada de bienes, al término que todavía no hemos asimilado bien, sociedad o asociación privada de bienes, lo que eso implica. Entonces, cuando trabajamos en una parroquia, hay muchos párrocos excelentes con gran apertura, y hay otros que son verticales, y es lo que él diga. Entonces, vuelven trizas el modelo de vida para montar el de ellos. Entonces, ese es un campo que no es fácil de resolver, pero que hay que afrontarlo con certeza. Vocaciones EAS en el futuro, por razones históricas e influjos determinados y por otras causas, pero señalo una: debilidad en la comprensión de la mística EAS integral, de pluralidad o de variedad vocacional EAS, pasamos a uniformar el matrimonio solamente. Algunos personajes muy importantes en la historia de muy empapados de la mística del movimiento familiar cristiano, fueron paulatinamente de muy buena voluntad, no lo dudo, llevando a que esto sea comunidades de matrimonio. Y las otras vocaciones fueron desapareciendo. Se hicieron esfuerzos por las etnias. Virginia se fue a vivir un tiempo, Bernarda González se fue a México para tratar de formar, no tuvo éxito.
no creció ninguna comunidad con matrimonio de series. En España desaparecieron las series, en Medellín quedó una. ¿Por qué? Si es tan rica la potencialidad del celibato en las comunidades, ¿por qué? Busquemos fórmulas para el futuro, para que tengamos también series. Incluso nosotros en la comunidad nuestra, que procuramos tener variedad vocacional, incluimos el celibato sacerdotal, teníamos a Monseñor Luis Alfonso Rodolfo, un miembro más de la comunidad. Nunca ejerció superioridad sacerdotal en la comunidad. ¿Por qué hoy no hay sacerdotes? Hay colaboradores, hay un diácono permanente que se formó en esa secretaría. Pero ¿por qué no hemos logrado que sacerdotes diocesanos y religiosos se incorporen en nuestras comunidades? ¿Por qué? Bueno, el espectro es muy largo y no quiero fatigarlo más con esta perorata. El futuro de él depende de nosotros, de lo que hagamos por convicción, no por inercia, de que seamos capaces de las cenizas volver a tener el fuego, el amor. Bueno, hay muchos valores, hay mucha realización en el presente y en el pasado. También hay errores. Hemos cometido errores. Así como hizo Juan Pablo II y Benedicto XVI. Yo sueño que algún día hagamos algo parecido. ¿Qué hizo Juan Pablo II? Reunió a expertos, teólogos del mundo. Estudien la historia de la Iglesia. Miren qué errores hemos cometido. Miren en qué hemos pecado. La Comisión Internacional de Teólogos rindió su informe. Y en un acto casi que sin precedentes en la historia de la salvación, ellos pidieron perdón a la humanidad por los errores cometidos. Pidieron, entre ellos, lo que hicieron algunos en la actividad misional en América Latina, algunos pecados cometidos. Nosotros, porque no podemos tocar ese tema, si nos va a permitir ver los puntos críticos que debemos afrontar. Ojalá hagamos resurgir vocaciones sacerdotales, vocaciones celibatarias de laicos en las comunidades. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias.